Entonces, para nuestro siguiente tema tenemos al movimiento amortiguado. Movimiento amortiguado. ¿Pero qué ocurre en el movimiento amortiguado? En el movimiento amortiguado, en este caso tenemos un movimiento oscilatorio que está siendo amortiguado, la energía disminuye conforme transcurre el tiempo. De tal manera que la señal, ya sea cosenoidal o senoidal, que nos permite definir la posición del cuerpo con respecto al tiempo para el movimiento oscilatorio, estaría disminuyendo en amplitud conforme transcurre el tiempo. Ya lo puede hacer de una forma no tan rápida o de una forma muy rápida. Eso dependerá del modelo que estemos trabajando. ¿Bien? Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de los diferentes semestres van a volver a los modelos del movimiento amortiguado, porque es muy común que en la ingeniería existan señales cuya intensidad están disminuyendo conforme transcurre el tiempo. Al intervalo de tiempo que nosotros consideramos entre el momento en el cual tenemos la máxima amplitud para dicha señal hasta el momento en el cual la amplitud de la señal ha terminado, en algunas materias, como en circuitos, les llaman el estado transitorio, en señales y sistemas de control, en las relaciones electromecánicas, yo recuerdo que también lo llaman un estado transitorio. Para algunas otras materias podría recibir diferentes nombres, pero en todas se tiene la característica de que empezamos con la máxima amplitud para la señal que define ya sea la posición, velocidad de un cuerpo en un movimiento oscilatorio, o en un evento donde la señal repite su comportamiento cíclicamente, hasta el momento en el cual la amplitud de la señal se ha terminado. ¿Y cómo se describiría este movimiento? ¿Cómo se describiría este fenómeno en el movimiento oscilatorio? Si nosotros lo queremos ver en un sistema como en un péndulo de un reloj. Bueno, tenemos que el péndulo empieza con la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. A medida que el tiempo transcurre, su distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable va disminuyendo. De la misma forma como lo hace la señal, su amplitud con respecto a su amplitud va disminuyendo. Y hay una correspondencia entre ambas porque esta representaría el comportamiento de la posición de la partícula con respecto al tiempo. La distancia y la amplitud va disminuyendo de la misma forma que la distancia con respecto a x igual a 0, el punto de equilibrio estable, lo está haciendo. Hasta que llega un momento en el cual el cuerpo permanece en reposo en el punto de equilibrio estable. De la misma forma como lo hace la señal. Sería igual, entonces nosotros consideraríamos que llegamos a un tiempo en el que la señal es igual, la señal tiene una amplitud igual a 0. Nosotros hemos visto que cuando describimos el movimiento oscilatorio de un cuerpo lo hemos generalizado por esta expresión. La posición con respecto a x del movimiento oscilatorio para cualquiera de los sistemas que hemos analizado, ya sea el péndulo de un reloj, una caja atada a un resorte, una cuerda vibrante, una cuerda de guitarra vibrante. Nosotros hemos manejado su movimiento oscilatorio cuando nosotros queremos definir la posición con Kurpan con respecto al eje X durante dicho movimiento oscilatorio como xm por el coseno de la frecuencia angular omega por t más alfa. Pero en este caso para considerar un amortiguamiento con respecto al tiempo, es decir, la disminución en la magnitud de la señal con respecto al tiempo, si lo queremos ver desde el punto de vista de la señal que analiza el comportamiento de la posición en el movimiento oscilatorio con respecto al tiempo, tendríamos lo siguiente: x de t, xm por e a la menos t del tiempo entre tau, o simplemente t, entre tau, por el coseno de la frecuencia angular omega por t más alfa. Precisamente el término e nos daría la disminución en la amplitud de la señal con respecto al tiempo y por lo tanto la disminución de la distancia de separación con respecto al tiempo para el cuerpo que lleva la disminución de la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, considerando que a medida que transcurre el tiempo esta distancia de separación disminuye. Precisamente esta cantidad nos daría tal disminución en tanto en la amplitud
como en el movimiento con respecto al tiempo. Porque recuerden que porque recuerden que geométricamente cómo se comporta e a la menos una constante negativa por una variable. Se comporta así. En este caso la variable es el tiempo. Se comporta así. La señal va a disminuir, la señal e a la menos t entre tau, la señal va disminuyendo desde una amplitud máxima, que en este caso es 1, tiende a 0 a medida que el tiempo transcurre esta señal. Y al multiplicarla por una señal como esta, que nos permite saber la posición, del objeto en un movimiento oscilatorio con respecto al tiempo, al llevar a cabo esta multiplicación, nos daría en efecto que es una señal cuya amplitud disminuye con respecto al tiempo. Entonces, matemáticamente, el movimiento oscilatorio, en este caso un movimiento oscilatorio que está siendo amortiguado con respecto al tiempo, se expresaría de acuerdo a esta señal. Y para el análisis de la energía, que obviamente disminuye, tendríamos lo siguiente. La energía, que depende del tiempo. La energía que depende del tiempo sería igual a 1/2 de la constante de fuerza K por xm al cuadrado por e a la menos 2 por el tiempo entre tau. Y recuerden que habíamos obtenido la energía para los otros movimientos que consideramos no están amortiguados. Sabíamos que la energía total E era igual a 1/2 por la constante de fuerza K por x subíndice m, es decir, la máxima distancia de separación con respecto del punto de equilibrio estable al cuadrado. Y así la teníamos. Pero en este caso tenemos para el movimiento amortiguado, tenemos que dicha energía es igual a de nuevo 1/2 por la constante de fuerza K por xm al cuadrado, pero ahora se multiplica todo por el factor e a la menos 2t entre tau. ¿Y por qué es e a la menos 2t entre tau y no simplemente e a la menos t entre tau como aparece aquí? Lo que pasa es que tienen que recordar que la energía total E sería igual a a 1/2 de la constante de fuerza K por x al cuadrado más la velocidad más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerden, la energía total es igual a la energía potencial y a la energía cinética, tal como lo vimos al principio del semestre. Y tenemos que x está al cuadrado. Aquí tenemos a x a la 1. Si nosotros elevamos x al cuadrado, esto también se elevaría al cuadrado, este factor. Y elevar este factor al cuadrado sería igual a ¿quién? A tener e a la menos t entre tau a la cuadrado. Que nosotros sabemos que cuando un exponente eleva a otro exponente es multiplicación de exponentes. Pues tendríamos 2 por t a la menos tau, nos da 2 por t a la menos tau, que obviamente es a la menos 2 porque tenemos este signo negativo, es decir, e a la menos 2 por t entre tau. Mientras que si nosotros consideramos esto al cuadrado. Si nosotros consideramos la velocidad al cuadrado, la velocidad que en este caso se proyecta a lo largo del eje x, también la velocidad que se obtiene a partir de la derivada con respecto al tiempo de la posición y que se proyecta a lo largo del eje x, también para el movimiento amortiguado consideraría este factor. Y como la expresión para la energía cinética está elevado al cuadrado, elevaría de nuevo este factor al cuadrado, lo cual nos daría en la expresión un e a la menos 2t entre tau. Y al hacer el manejo de expresiones que nosotros ya hicimos hace 2 semanas en el tema de energía en el movimiento oscilatorio, tendríamos exactamente el mismo análisis, solamente que en el momento de factorizar aumentaríamos un elemento, ¿cuál? E a la menos 2t entre tau, que se genera por el cuadrado de estas expresiones y que nos daría finalmente casi la misma expresión de la energía tanto para el movimiento no amortiguado como por el amortiguado, solamente que considerando que en el movimiento amortiguado está este factor e a la menos 2t entre tau. Y ya es viéndose explicado el por qué aquí es 2 y el por qué aquí es 1.
que haciéndolo en resumidas cuentas es porque aquí tanto x como la velocidad están elevadas al cuadrado, lo que hace que se eleve este factor, que posteriormente se factoriza en el proceso matemático, también se eleva este factor al cuadrado. Y esa es la razón por la que la energía en el movimiento amortiguado está dado por esta expresión. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora vamos a empezar con problemas sencillos con problemas sencillos para estos temas que hemos estado analizando. Voy a empezar con el movimiento circular. Hagan de cuenta que nosotros tenemos un cuerpo que lleva a cabo un movimiento circular con una frecuencia de 1.8 Hz. Y queremos saber los primeros dos instantes de tiempo. Queremos saber los primeros dos instantes de tiempo, tiempo 1, tiempo 2, para el cual la proyección a lo largo del eje Y, la proyección a lo largo del eje Y y no a lo largo del eje X, resulta máxima. Entonces si tengo esas incógnitas y me dan esta frecuencia, voy a empezar con el siguiente. Como no me han dado el ángulo de fase, ¿eso qué quiere decir? Que el ángulo de fase es igual a 0 grados. Entonces tengo esto, un movimiento circular con esta frecuencia, con este ángulo de fase, y me piden que calcule los primeros dos tiempos para el cual yo tengo la máxima distancia de separación, desde el punto, la máxima distancia de separación que puede existir proyectada a lo largo del eje Y. Entonces tenemos lo siguiente: sabemos que la proyección en Y en el movimiento circular está dada por la expresión radio por el seno de la frecuencia angular omega más alfa. Y nosotros, como nos han dicho en la magnitud de alfa, el ángulo de fase, consideramos que es 0. De tal forma que para este ejercicio en particular, donde tenemos este dato en específico, la proyección en Y del movimiento circular será igual a R por el seno de omega t. Ahí está. Entonces, seno de omega t. Entonces, como yo quiero saber los primeros dos instantes de tiempo en los cuales obtengo la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable que se proyecta sobre el eje Y, por eso estoy tomando en cuenta esta expresión, debo considerar los primeros dos instantes de tiempo en los cuales tengo que la función seno es igual a más 1 o a menos 1. Y cuando la función seno es igual a más 1 o a menos 1 por primera vez, cuando su argumento omega t es igual a 1 medio de pi para más 1 y 3 medios de pi para menos 1. Entonces hacemos lo que hemos estado haciendo durante todo este proceso: despejar a t cuando es igual a 1 medio de pi o a 3 medios de pi. Y bueno, vamos a obtener la frecuencia angular omega, que es igual a 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia es 2pi por la frecuencia, ¿dónde está el calculador? 2 por 3.1416 por la frecuencia por 1.8, en este caso 11.309 radianes por segundo. Entonces, por ejemplo, para el tiempo 1, yo tendría que este es igual a 1 medio de pi entre la frecuencia angular omega, que es 11.309 radianes por segundo. El tiempo 1 me daría 3.1416 entre 2 entre 11.309, lo cual me da 0.13 segundos. 0.13 segundos. Ahora para el tiempo 2 yo tendría 3 medios de pi entre 11.309. Esto es igual a 1.5 por 3.1416 entre 11.309. Es 0.416 segundos. 0.416 segundos. ¿O qué pasaría? ¿Qué tal si en el inciso B me pregunta qué posición ocuparía el cuerpo en este movimiento oscilatorio proyectada sobre el eje Y con un 0.35 segundos después de que empezó el movimiento?
Este inciso B es más sencillo, porque nos piden una sustitución directa en esta expresión, ya nos están dando todos los datos. Entonces tendríamos que y de t, y que depende del tiempo, que en este caso el tiempo es igual a 0.35, sería igual a r por el seno de la frecuencia angular omega, que en este caso nos dio 11.309 por el tiempo, que en este caso es 0.35, más el ángulo de fase, que no, para este problema en particular no nos han dado un ángulo de fase, por lo cual la expresión quedaría definida de esta forma. Tendría y, que depende de 0.35 segundos, es igual a r por el seno de con la calculadora en radianes, porque estamos manejando frecuencia angular omega, tendría yo 0.309 por 0.35 seno. En este caso me daría menos 0.72. Ahí está. Lo calculo otra vez para asegurarme. 11.309 por 0.35 por el... Sí, menos 0.72. Menos 0.72. Como nos han dado el radio en este movimiento circular, lo podemos dejar expresado así. En caso de que en el problema nos hubieran dado una magnitud para el radio, en el movimiento oscilatorio podríamos hacer el producto y sacar y obtener por medio de una constante y una unidad de medida la proyección a lo largo del eje Y, la proyección a lo largo del eje Y o la posición en Y de la partícula 0.35 segundos después de que inicie el movimiento. Si ustedes quisieran saberlo sobre el eje X, solamente cambien el seno por el coseno. ¿Qué más podemos obtener? Este está bueno. Veo si hay tiempo suficiente. Entonces, para el inciso C, ¿qué queremos obtener? Para el inciso C, yo primero quiero obtener el primer instante de tiempo en el cual yo tengo que la velocidad que se proyecta a lo largo del eje X sea una quinta parte de la velocidad máxima. Para este análisis tengo el siguiente diagrama. Cuando una partícula se encuentra llevando a cabo un movimiento oscilatorio, tiene la misma velocidad que se proyecta en la línea tangente por cada punto que ocupa la partícula, siempre y cuando el movimiento no esté amortiguado. Ahorita no estamos considerando el caso amortiguado. Entonces va a estar proyectando esta velocidad a medida que avanza por la circunferencia en diferentes proporciones a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. En este caso nos dicen que quieren saber el primer instante de tiempo en el cual tenemos una quinta parte de la velocidad máxima. Nosotros sabemos que la velocidad máxima en un movimiento oscilatorio es igual aquí a la amplitud de las señales, tanto en la velocidad máxima para X como para Y, que en este caso es la misma, la R por la frecuencia angular omega. R por la frecuencia angular omega, sí. R por la frecuencia angular omega, perfecto. Entonces yo tengo una quinta parte de la velocidad máxima. Entonces yo quiero saber en este caso para qué valores de la expresión para la velocidad en X de la partícula, que nosotros sabemos que es igual a menos R por la frecuencia angular omega por el seno de la frecuencia angular omega por T más alfa, tendríamos una quinta parte de esta expresión, es decir, para el cual seno me daría igual a un quinto. Para el cual seno, tengo que saber el primer instante del tiempo para el cual seno por la frecuencia angular omega más alfa, que en este caso se reduce a seno por la frecuencia angular omega por el tiempo, en este caso me dé un quinto, para así al momento de multiplicar un quinto por esta expresión me dé un quinto de la velocidad máxima por primera vez. Entonces lo que yo hago es lo siguiente: tendría la frecuencia angular omega por T debe ser igual al seno a la menos 1 de un quinto. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta?
Y como nosotros estamos trabajando en radianes, porque la frecuencia angular omega está en radianes, yo voy a obtener, tengo que tener mi calculadora en el modo de radianes para calcular el seno de la menos 1 de un quinto. Entonces, punto 2, seno de la menos 1 de punto 2 me da 0.201 radianes. 0.201 radianes. Esto lo voy a hacer otra vez para asegurarme. 2 radianes, sí, 0.200 radianes. Entonces yo ya obtendría el instante de tiempo en el que me están pidiendo, que es el primer instante del tiempo para el cual a lo largo del eje X tengo, para el cual la velocidad que se proyecta a lo largo del eje X es una quinta parte de la velocidad máxima al despejar t de la expresión frecuencia angular omega por t igual a 0.201 radianes. Y así terminaría el inciso C. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, por el momento sería todo. Me estaría despidiendo ahorita y continuamos la próxima semana con más problemas de este tipo para seguir practicando. Entonces me despido, que tengan buen jueves, en general buen fin de semana. Hasta pronto. ¿Ya no hay ninguna otra duda? ¿Ya no hay ninguna duda? A ver. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces